Comenzó la gestión de Cambiemos con una promesa de reducir los impuestos, reducir la presión tributaria. Sin embargo, presupuesto 2019 y bienes personales significan más carga para familias y empresas. Así efectivamente comenzó y esa fue la dirección y fue el rumbo. Es más, hubo descarga impositiva en algunos sectores de la economía, hubo disminución de aportes patronales, recuerden en algún momento también, para ayudar a las empresas. Y obviamente hubo un pacto fiscal firmado con las provincias tratando de alinear la baja en determinados tributos como ingresos brutos, provincias altísimas como la nuestra, por ejemplo, en Córdoba, y una serie de medidas superiores. Después vino una tormenta muy grande, obviamente, que nos llevó a la construcción de este presupuesto, resultado de dos acuerdos básicos. El primer acuerdo fiscal y la adenda del segundo acuerdo fiscal, después de haber ido al Fondo Monetario. Porque por vía del gasto no alcanzaba con ir, entonces había que ir por la vía de algunos recursos. Hay que decir la verdad, en la segunda oportunidad de los tres ítems que al principio se comprometían a bajar del déficit, 200.000 millones eran de la Nación y 83.000 millones de las provincias. Significaba el final del FOFESO, que era un aporte que hacía la Nación, significaba la transferencia a las provincias de los seguros sociales de la electricidad, y obviamente la transferencia de los subsidios del transporte. Cuando tuvo que ir al segundo acuerdo con el fondo y bajar del 1,3 al 0, obviamente tuvo que ir por recursos, porque el gasto estaba indexado en el 65% y se llevaba el presupuesto del 70%, la política de previsión social. En ese caso, aunque el presidente no quería, en contra de su propia voluntad, vinieron retenciones, ¿no es cierto?, y vino bienes personales. En el acto se presentaron las provincias y dijeron, bueno, ahora va a haber más plata, ahora queremos plata de esa que va a haber ahí. Entonces en el acto, aquellos 83.000 que iban a poner terminaron no poniendo prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la Nación lo compensó con 6 ítems, 2 de los cuales lo han pedido las provincias. El aumento de bienes personales, la suspensión que estaba en el pacto fiscal de la disminución del impuesto a los sellos, asimismo la distribución del 30 al 50% del impuesto al cheque que iba a quedar para la Nación, se suspendió nuevamente por otro año más, y además las deducciones de ganancia que iban a incorporar las provincias. Obviamente que la presión tributaria es muy fuerte en la Argentina, debe ser de las más altas de la región, y eso hace incompatible el desarrollo económico. Si a eso le sumamos en la crisis, que para la corrida del dólar se lo está frenando con una tasa de interés que aunque dicen que va un poquito a la baja, es bajar del cielo a las nubes, obviamente que eso atenta contra la actividad. Hay que recuperar el sendero, obviamente, si después que logremos la estabilidad económica y salgamos de la recesión, a donde no solamente vayamos hacia el equilibrio fiscal, sino a la reducción de impuestos que nos torne competitivos. Mencionó las provincias. ¿Se siente candidato en Córdoba? ¿Qué modificaría en caso de ser candidato? ¿Qué le ofrecería a la ciudadanía en Córdoba en caso de ser candidato por Cambio? No, a mí me encantaría gobernar Córdoba con un equipo, obviamente, me siento responsable, conozco sus problemas. Hoy tengo una preocupación seria que la deberíamos tener todos. Córdoba tiene una asignatura pendiente de hace muchos años que no logra superar. Nos sigue ganando Santa Fe en la baja de su endeudamiento. Santa Fe debe 800 millones de dólares y Córdoba debe 2.630 millones de dólares. Y además debe en euros 8.000 millones de pesos. Estamos en unos 120, 130.000 millones, de los cuales los que son en dólares, casi el 80% de la deuda está en títulos. Si a eso le sumamos 2 problemas crónicos no resueltos, como es el de PEC con un déficit anual de 1.000 millones y una deuda de casi 14.000 millones de pesos, de los cuales el 80% es en dólares. Y el problema de la caja que sigue irresuelto, con un déficit que este año va a llegar casi a los 10.000 millones, nos está hablando que aunque el gobierno haya previsto para este año un superávit, pero la administración central de 600 millones o 690, la deuda entre los organismos descentralizados va a trepar los 25.000 millones. Entonces, estoy preocupado porque Santa Fe debe 1/4 de lo que nosotros debemos. Pero además me preocupa de que estemos transcurriendo, que no asumamos el problema. Creemos que solamente con el nivel de obra pública, que por supuesto, debo decir,
tuvo 24.000 millones desde que asumió Macri extra, además del 15% que nos devolvió el ANSES, además de los recursos que aumentaron de la coparticipación directa y además del FOFESO durante todo ese tiempo. Entonces, me preocupa el déficit. En el 2017 tuvimos 6.000 millones de pesos de déficit, 3,5 de la deuda pública de Córdoba. Y eso significa en el año 2018 que ya llevamos consolidado un déficit de 7.000 millones. No es que lo quiera marear el número, lo que quiero decir es esto. Es imposible imaginar a un país separado de las provincias y es imposible imaginar que las provincias van a seguir reclamándole a la nación sin entender que lo local con lo nacional vinculado a lo internacional es absolutamente trascendente en el futuro que nosotros tenemos por delante. Bueno, para concluir, dos preguntas en una. Lo veo entusiasmado y lo veo con conocimiento de los temas de Córdoba. ¿Qué sucede si no es candidato? Y dos, la pelea de Cambiemos dicen que favorece a Schiaretti y que al presidente no le disgustaría que fuera Schiaretti el que continúe en Córdoba. Se preocupan más por ver si se lleva bien el presidente con Schiaretti, lo cual a mí me parece muy bien. Mire lo que le pasó a los cordobeses por tener un gobierno que se llevaba mal con la nación. Lo pagamos carísimo durante muchos años. Eso es un signo de madurez, a mí no me preocupa. Cambiemos, lo que tiene que hacer acá es decirle a los cordobeses que vale la pena cambiar después de 20 años, que hay nuevos interrogantes que resolver, que hay problemas de la inseguridad en esta provincia que no solo no han sido articulados y que no se resuelven revoleando patrulleros o incorporando niños jóvenes de 18 años y largándolos a la calle, que no solo hay que capacitar, hay que articular una política de seguridad. Cambiemos, lo que le tiene que decir a los cordobeses que tengan confianza, que estamos en condiciones de administrar una provincia que sueñe con el futuro, no que viva exclusivamente del pasado, y que piense en la educación, porque nosotros no estamos afuera de la guerra comercial que hay en el mundo. Se equivocan los que piensan de que porque vivimos en Córdoba no tenemos nada que ver entre la guerra de Pekín y Washington. También va a repercutir acá. ¿Qué será de nuestro futuro que no nos preguntamos en Córdoba? ¿A dónde se van a emplear nuestros jóvenes? ¿Qué va a pasar con nuestra producción? ¿Seguiremos teniendo la misma ventaja comparativa o hay otros que nos van a quitar los mercados? ¿Cómo va a ser nuestra relación con el Mercosur? ¿No deberíamos repensar el federalismo? ¿Liderar Córdoba a un nivel de pensamiento distinto? ¿Cómo integramos a la sociedad? Eso es lo que me entusiasma. Unión por Córdoba cumple 20 años en el gobierno. El radicalismo cumplió 16, se fatigó y la gente se cansó. Lo que tienen que saber los cordobeses, que si cambian, no se cae el mundo, no se derrumba, y lo que hay que reclamar es honestidad, hay que reclamar que funcionen las instituciones y que tengamos un proyecto productivo hacia el futuro.